Hay una pregunta que la gente evita hacer en serio sobre el amor. No porque no les importe, sino porque les da miedo la respuesta. ¿Y si resulta que es solo química? Esa pregunta lleva implícita una suposición, que si algo tiene una causa física, deja de ser real. Que si puedes describirlo con moléculas, pierdes algo importante. Que entenderlo lo destruye. Voy a mostrarles por qué esa suposición está completamente equivocada. Pero para llegar ahí, primero tenemos que desmantelar varias cosas que creemos saber sobre el amor y que no son ciertas. Empecemos por aquí. El amor más intenso que has sentido en tu vida, ese que te quitó el sueño, que cambió cómo veías el mundo, que te hizo tomar decisiones que todavía no entiendes del todo, ocurrió en aproximadamente 3 centímetros de tejido nervioso. Un puñado de neuronas disparándose en ciertos patrones. ¿Eso lo hace menos real? No, lo hace más interesante. Porque ahora la pregunta no ¿es real? La pregunta es, ¿qué está pasando exactamente en esos 3 centímetros? Lo primero que hay que matar es una idea muy conveniente. El amor es una emoción. Suena bien, tiene sentido intuitivo, pero no es correcto, o al menos es profundamente incompleto. El amor no es una emoción, es un sistema motivacional. La diferencia es esta. Las emociones reaccionan al mundo. El miedo reacciona a una amenaza. La sorpresa reacciona a lo inesperado. Llegan, hacen algo, se van. Los sistemas motivacionales no reaccionan, persiguen. El hambre no es una reacción, es una fuerza que reorganiza tu comportamiento hasta que comes. La sed no es solo una sensación, es un estado que dirige todo lo que haces hasta que bebes. El amor funciona igual. No es algo que sientes pasivamente, es algo que tu cerebro usa para dirigirte hacia un objetivo específico con una intensidad que ninguna emoción simple puede sostener por meses. Y cuando lo ves así, cuando lo ves como un sistema de dirección y no como una experiencia que simplemente llega, empiezas a entender cosas sobre el amor que antes no tenían sentido. Una investigadora llamada Helen Fisher decidió meter a personas enamoradas en una resonancia magnética. Personas que describían estar profundamente enamoradas, que pensaban en su pareja constantemente, que sentían esa intensidad característica del amor nuevo. Les mostró fotos de su pareja y observó que se activaba en el cerebro. Lo que esperaba, lo que cualquiera esperaría, era que se activara el sistema límbico, las regiones que procesamos como el centro emocional, las regiones que se activan con la alegría, con la tristeza, con el miedo. No fue eso. Lo que se iluminó fue el área tegmental ventral, una región muy antigua, evolutivamente primitiva, casi reptiliana. Es la misma región que se activa cuando alguien consume cocaína, la misma que se activa cuando tienes hambre y ves comida, la misma que se activa en el juego de azar cuando crees que estás a punto de ganar. El amor romántico no opera principalmente en las regiones que usamos para sentir, opera en las regiones que usamos para querer, para buscar, para perseguir. Es un sistema de recompensa en estado de emergencia. Y aquí viene algo que mucha gente malentiende sobre ese sistema. La dopamina, la molécula central en todo esto, no es la molécula del placer. Ese es el error más común. La dopamina es la molécula de la anticipación. Es lo que tu cerebro libera cuando todavía no tiene lo que quiere, pero cree que puede conseguirlo. No es el placer de llegar, es la tensión de estar a punto de llegar. Es el quizás. Piensen en esto. ¿Por qué el amor es más intenso al principio cuando todavía no sabe si es correspondido? ¿Por qué la incertidumbre engancha más que la certeza? ¿Por qué alguien que te ignora puede sentirse a veces más magnético que alguien que claramente te quiere? No es irracionalidad, no es que algo esté mal en ti. Es el mecanismo funcionando exactamente como fue construido. La incertidumbre maximiza la dopamina porque la dopamina vive en el espacio entre el deseo y la obtención.
Cuando la certeza llega, ese espacio se cierra. No es que el amor se acabe, es que la dopamina encontró otro nivel donde operar. Ahora necesito decirles algo que la neurociencia descubrió y que explica una cantidad enorme de confusión y sufrimiento humano. Lo que llamamos amor, en realidad son tres sistemas distintos que evolucionaron por separado, con funciones diferentes, con circuitos diferentes, y que pueden operar de manera completamente independiente. El primero es el deseo, impulsado principalmente por testosterona y estrógeno. Existe para motivar la búsqueda de contacto sexual. No tiene nada que ver necesariamente con una persona específica, es un estado general. El segundo es la atracción romántica. Ese es el sistema de la dopamina y la norepinefrina, el que Fisher estaba estudiando. Está enfocado en una persona específica. Es intenso, es absorbente, reorganiza las prioridades. Existe para motivar el emparejamiento. El tercero es el apego, oxitocina y vasopresina. Es más silencioso, construye vínculo a largo plazo. Existe para mantener unidas a dos personas el tiempo suficiente para cuidar a una cría, que en humanos requiere años. Tres sistemas, con funciones distintas, y aquí está la parte que nadie te dice. Pueden activarse simultáneamente hacia personas distintas. Puedes sentir apego profundo hacia alguien con quien llevas 10 años y atracción intensa hacia alguien que conociste hace 3 semanas. No porque seas una persona sin valores, sino porque tienes tres sistemas neurológicos distintos que no tienen por qué sincronizarse. Eso no resuelve las preguntas éticas, esas son tuyas, no mías. Pero entender que no es un defecto moral, sino una arquitectura neurológica específica, cambia cómo te relacionas con esas experiencias. Hablemos del dolor. Cuando una relación termina, cuando hay rechazo, cuando alguien que amabas se va, duele. Y no de manera metafórica, duele de la misma manera que duele físicamente. Hay experimentos de resonancia magnética donde le mostraron a personas que habían pasado por rupturas recientes fotos de su ex. Las regiones que se activaron incluyeron la corteza somatosensorial secundaria y la ínsula posterior. Esas son regiones de dolor físico, no regiones similares, las mismas. Y cuando una relación larga termina, el cerebro no solo experimenta tristeza, experimenta algo que los escáneres muestran casi idéntico a la abstinencia de opiáceos. Las mismas regiones, los mismos patrones de activación de un sistema de recompensa en retirada. El corazón roto no es poesía romántica. Es el sistema dopaminérgico colapsando después de perder su fuente. Y eso, no la debilidad, no el drama, es porque duele con una intensidad que parece completamente desproporcionada. Porque biológicamente es una crisis de abstinencia real. Ahora quiero hablar del apego, porque es la parte del amor que la cultura casi completamente ignora. La dopamina es dramática, es cinematográfica. La incertidumbre, la intensidad, el deseo, eso hace buenas canciones y buenas películas. Pero el apego es otra cosa. La oxitocina y la vasopresina construyen algo diferente, más lento, más quieto, basado no en incertidumbre, sino en predicciones compartidas, en saber cómo va a reaccionar alguien, en el confort de un modelo del mundo que incluye a otra persona de manera estable. Mucha gente, cuando esa intensidad dopaminérgica del principio baja, como inevitablemente baja, concluye que el amor se acabó, que ya no sienten lo mismo, y en cierto sentido tienen razón, no sienten lo mismo. Pero lo que sienten no es menos, es diferente. Es el sistema de apego, que no hace ruido, que no es dramático, pero que es el más duradero de los tres. Hay algo sobre el apego que me parece uno de los hechos más extraordinarios de la neurobiología. En especies de mamíferos que son monógamas de por vida, ciertas especies de ratones de pradera, por ejemplo, versus especies muy similares genéticamente que no lo son, la diferencia no está en la inteligencia, ni en la cultura, ni en la crianza. Está casi completamente en la densidad de receptores de vasopresina en el núcleo accumbens.
un gen, una proteína. La diferencia entre vínculo de por vida y ningún vínculo duradero. La arquitectura de la fidelidad descrita en biología molecular. Podemos mapear los circuitos, podemos medir las moléculas, podemos predecir con razonable precisión qué va a activarse y cuándo. Pero hay una pregunta que todo ese mapa no responde. ¿Por qué esa persona específica? El cerebro elige, y no entendemos del todo cómo. Hay teorías, familiaridad, patrones aprendidos en la infancia, sincronía neurológica, compatibilidad inmunológica que detectamos por el olfato sin saberlo. Hay evidencia parcial para varias de ellas, pero ninguna explica completamente por qué alguien que conociste en una tarde puede reorganizar completamente tu modelo del mundo. ¿Por qué esa persona y no otra con características similares? ¿Por qué el cerebro lanza ese sistema motivacional de emergencia en esa dirección y no en otra? La neurociencia describe el fuego con extraordinaria precisión, pero no sabe todavía por qué prende aquí y no allá. Y ahora, la pregunta que estaba implícita desde el principio. Si todo esto es química, si el amor es dopamina y oxitocina y vasopresina y receptores y regiones cerebrales, ¿es real? Esa pregunta tiene un error lógico enterrado en ella, y vale la pena encontrarlo. El dolor es química. La música que te eriza la piel es electricidad recorriendo circuitos auditivos que disparan en cascada a través del sistema límbico. El momento en que entiendes algo por primera vez, esa sensación de que algo encajó es una reorganización de conexiones sinápticas. Si ser química hiciera algo falso, nada sería real. Todo lo que experimentas ocurre en materia, en neuronas, en moléculas. La pregunta no es si el amor es química. La pregunta es, ¿qué es lo que esa química produce? Produce algo que puede reorganizar completamente las prioridades de una persona, que puede cambiar qué decisiones toma, qué riesgos acepta, qué construye, qué destruye, que puede sostenerse durante décadas, que puede, cuando termina, sentirse como una herida física real, que evolucionó porque los organismos que lo tenían cuidaban mejor a sus crías, construían vínculos más duraderos, sobrevivían en grupos más cohesionados, que lleva millones de años refinándose en la dirección de ser más poderoso, más preciso, más capaz de unir. Eso no lo hace menos, lo hace, y aquí tengo que ser honesto, casi incomprensiblemente más. Porque la pregunta ya no es si el amor es real, la pregunta es cómo algo tan extraordinariamente complejo, tan capaz de reorganizar una vida entera, surgió de moléculas que se combinaron de ciertas maneras a lo largo de millones de años de evolución. Y esa pregunta, todavía no tiene respuesta completa. Lo que sentiste cuando amaste a alguien, esa experiencia específica, con esa persona, en ese momento, no puede ser completamente reducida a un escáner. El mapa describe el territorio, pero hay algo en la experiencia de estar en el territorio que el mapa no captura. Eso es el problema difícil de nuevo. La misma frontera que encontramos con la tristeza, con la conciencia, con cualquier experiencia subjetiva. Sabemos cómo se enciende el fuego, sabemos qué lo alimenta, sabemos qué lo apaga. Pero lo que se siente como estar dentro del fuego, eso sigue siendo, después de todo lo que la ciencia ha aprendido, completamente tuyo.